Nuevo libro de Voces Anónimas, terror psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. En esta oportunidad volvemos para hacer la segunda parte de un video. A pedido de muchos de ustedes, lanzamos la segunda parte del video de historias con finales sorprendentes. Al parecer, muchos de ustedes quedaron completamente sorprendidos. Por eso hoy les traemos una segunda entrega. Así que ya está todo dicho. Prepárense para disfrutar de muchas historias con finales sorprendentes. Como siempre les digo, apaguen las luces de sus habitaciones, cierren las cortinas, suban el volumen si es que se animan o usen unos buenos auriculares. Por sobre todas las cosas, llévense algo rico para comer y un buen café. Y ahora sí, es el momento de ir al baño. Así que pausa el video, haz tus necesidades y vuelve para disfrutar de este contenido. Créeme que una vez que finalice el video, te va a costar mucho trabajo atravesar ese largo y oscuro pasillo que conecta con tu cuarto de baño. Ya está todo listo, prepárense para disfrutar de este video sobre historias con finales sorprendentes. Al estudiar, las personas no solo adquieren conocimientos fundamentales, sino que también desarrollan importantes valores humanos como la responsabilidad, la solidaridad y la amistad, entre otros. Muchos de los amigos inseparables que las personas mantienen a lo largo de su vida son compañeros del colegio o de la universidad, porque son amistades sólidas y duraderas que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Se conocen muchísimas anécdotas protagonizadas por amigos, pero algunas de ellas no son nada felices. En Estados Unidos, por ejemplo, se conoce el caso de Sara y Michelle, dos compañeras universitarias que protagonizaron una de las leyendas urbanas más escalofriantes que se conocen en Norteamérica. Sara y Michelle son dos amigas que se hicieron muy amigas en la vida universitaria. Esto en una universidad de Estados Unidos. Ellas compartían la misma habitación, aunque al parecer no compartían muchas cosas en común. Debe ser difícil convivir con una persona todo el año y una persona que no conoces. Sara era una muchacha muy apuesta, muy popular entre todos los jóvenes universitarios, que le encantaba la fiesta y vivir muy bien. Era una chica que al pasar te cautivaba, era imposible no mirarla. En cuanto a Michelle, era una chica que solamente estaba enfocada en el estudio. Pasaba las 24 horas del día en eso. Era una chica muy tranquila, era una chica muy perfil bajo. Sus amigos también lo eran. Fueron tan buenas amigas que además empezaron a entenderse muy bien y a generar códigos para poder convivir. Por ejemplo, cuando Michelle quería estudiar, entonces Sara ya sabía que no se podía acercar a ella y tenía que dejarla en paz. Sara sabía muy bien que cuando Michelle estaba estudiando no podía llegar con visitas a la habitación, ni mucho menos poner música. Ahora, cuando Sara estaba con algún chico en la habitación, Michelle tenía terminantemente prohibido entrar a interrumpir. Pero para eso, Sara le dejaba un mensaje colgado del pestillo de la puerta. Dejaba en el pestillo una prenda, de tal forma que Michelle sabía que no podía interrumpir. Y así se fueron llevando la relación durante su tiempo de estudio, respetando los códigos de una y de otra, compartiendo las pocas cosas que tenían para compartir, pero que hacía cada vez más sólida esa amistad. Con estos códigos y normas de convivencia, el vínculo y la amistad a lo largo del tiempo se fue fortaleciendo. Un día,
Michelle le pide a Sara: por favor, no traigas a nadie. Tengo un examen muy importante que rendir. Quiero llegar y descansar tranquila. Esto se lo decía porque día por medio Sara acudía con visitas a la habitación. Entonces le remarcó eso: por favor, no traigas a nadie. Estuvo todo el día estudiando con su grupo de amigos, con el grupo de compañeros, hasta que a las 2 de la mañana decidieron dejar de hacerlo. Estaban cansados, estaban exhaustos y bueno, y cada uno se fue para su habitación. Al llegar, Michelle escuchó en el pasillo música de fondo. Escuchaba música muy fuerte. Cuando llegó a la puerta de su habitación, se dio cuenta que la música estaba dentro de su habitación. Pero al no ver ninguna marca que había dejado su amiga, como una prenda, entendió que podía entrar. Así que abrió la puerta y al abrir la puerta, el sonido de la música era muy fuerte. Pero en el fondo se escuchaba un gemido de su amiga. Para Michelle era muy incómodo saber que su amiga estaba a pocos metros de su cama, en su propia cama, teniendo un acto sexual con cualquier joven de la universidad. Pero estaba muy cansada y era muy tarde para buscar otro lugar donde dormir. Así que cerró la puerta sin hacer ruido para que su amiga no notara su presencia. Se acostó e intentó dormir. Pero la música y los gemidos de su amiga no la dejaban dormir. Así que ella decidió colocarse sus audífonos, poner música a un volumen más fuerte para no escuchar nada, hasta que se quedó dormida. Después de aquella larga noche incómoda en la que tuvo que estar Michelle, se despierta sin noción del tiempo. Lo único que sabe es que tenía que rendir un examen y era esa la preocupación. Pero al despertarse nota y toca un líquido viscoso. Michelle siente algo húmedo en la sábana, así que toca y descubre que había un líquido algo espeso. Algo dormida y sin entender lo que sucede, se levanta y enciende la luz. Y ahí fue cuando vio algo que le quedó marcado para el resto de su vida. Lo que ve es una mancha grande de sangre y la cabeza decapitada de su amiga. Y al otro lado se encontraba el cuerpo destrozado y toda la habitación llena de sangre. Pero lo peor aún fue cuando Michelle ve un letrero escrito en la pared con la misma sangre de su amiga que decía: suerte que no encendiste la luz. Los forenses poco después determinaron que Sara llevaba poco tiempo de muerta después de que Michelle encendió la luz y vio todo. Esto hace pensar que el asesino estuvo allí toda la noche. El ruido de la música era para ocultar el ruido que él producía mientras degollaba viva a su víctima. Y los gemidos de Michelle eran gemidos tapados por una mordaza que le había puesto, que ahogaban ese grito y el dolor de lo que le estaba haciendo el asesino. Cuentan que Michelle no pudo superar esto. Terminó en un manicomio con la pregunta que seguramente todos nos hacemos: ¿qué hubiese pasado si Michelle prendía la luz?
hubiese salvado la vida de su amiga o tal vez hubiese terminado como ella. Esta popular y sangrienta leyenda urbana genera una dicotomía. Por un lado, Michelle logró salvar su vida al no encender la luz de su habitación. Pero ¿qué hubiera ocurrido si lo hubiese prendido? ¿Hubiera logrado salvar a su amiga o ambas hubiesen sido presas de ese macabro asesino? Lo cierto es que esto nunca se sabrá. Pero lo que sí se sabe es que esta historia no tiene un final feliz. Porque Sara terminó decapitada y brutalmente mutilada, mientras que Michelle nunca pudo soportar dicho acontecimiento y, según cuentan, a partir de aquel momento quedó loca. Lo peor del caso es que el asesino nunca fue atrapado. Muchos piensan que sigue buscando nuevas víctimas, amparándose en el anonimato de la oscuridad y esperando no ser descubierto por las voces anónimas. Si hablamos de teléfono en términos científicos, podemos afirmar que el mismo es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas. Si hablamos del teléfono como herramienta de comunicación, podemos afirmar que hoy por hoy cumple un rol preponderante que nos permite acortar distancias, ahorrar tiempo, pero lo que es más importante, nos permite tener un contacto fluido con otras personas. Ahora, si asociamos al teléfono con las leyendas urbanas o las historias inexplicables, vamos a descubrir que desde que este aparato se inventó, paralelamente fueron surgiendo algunos relatos impactantes. Historias que hablan de llamadas imposibles de rastrear, donde la persona que las recibe puede llegar a escuchar una voz entrecortada que intenta pasar algún tipo de mensaje. Otras historias, en cambio, hablan de mensajes de texto provenientes de números desconocidos, que según dicen no deberíamos responder, pero lo respondemos. Así que llegamos hasta Buenos Aires, ya que en esta ciudad se conocen algunos relatos impactantes que tienen como protagonista al teléfono celular. 2:56, Pablo recibe un mensaje de su hermana Magalí preguntándole cuánto le faltaba para llegar a lo de su madre, que ella ya estaba ahí en lo de su madre. Pablo había quedado en reunirse con su hermana en la casa de su mamá para comer los tres. Él responde inmediatamente y les dice que está llegando, pero que el tráfico es un infierno. A todo esto Magalí le responde ok. De repente, a los minutos, 13:05, llega otro mensaje que desconcierta a Pablo, preguntándole si sabía algo de su hermana. Entonces él le manda un mensaje a la mamá diciéndole básicamente: no estoy para bromas. Recién hablé con Magalí y le dije que estoy retrasado. A todo esto la madre le responde: conmigo no está Magalí, estoy sola. Y de repente le llega otro mensaje a Pablo, antes de que pueda responder a la madre, de Magalí, diciéndole que se acuerde de comprar una gaseosa antes de subir al departamento de la madre. Entonces él agarra y le pone un mensaje diciendo: son unas taradas. La cuestión es que Pablo, después de esto, llega a la casa y cuando llega y abre la puerta, está la mamá llorando, va y lo abraza.
la noticia más terrible que se puede imaginar Pablo. La noticia fue que la hermana, Magalí, había muerto. Había tenido un accidente en el auto, cruzando un paso a nivel, y un tren la había pasado por arriba. Una hora antes del primer mensaje, 11:56, había muerto, según los documentos policiales, Magalí, la hermana de Pablo. Esto es algo bastante extraño si vos te pones a pensar. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, podría haber sido la broma de alguien que en el accidente encontró el teléfono y de repente, como jugándole una broma muy macabra, empezó a mandar mensajes con él y con la mamá. Pero para esto tendría que también conocer quién es él, Pablo, y que su hermana se llamaba Magalí, que era esa chica. No es una historia que sea muy fácil de cerrar. Pablo nunca borró, nunca quiso borrar estos mensajes de texto. Yo sé que esos mensajes creo que él nunca los borró del teléfono. Es como los últimos mensajes que tiene de la hermana viva, y encima, nada, toda la historia que tienen esos mensajes, ¿no? Creo que él ahora está en el interior, se mudó acá de Buenos Aires, no está acá. Yo no tengo contacto ahora con él. ¿Y cuál era tu contacto con él en su momento? ¿Dónde lo conociste o cómo fue que te enteraste de la historia? Amigos en común y conocí la historia, ¿no? Nunca se la pregunté a él y la supe por otros. Supongo que no debe ser muy afecto a hablar de eso. Nunca le pregunté exactamente, pero sé que es eso y o sea, las personas que lo conocen es así. Desde hace mucho tiempo atrás, circulan en todo el planeta relatos que hacen referencia a contactos con el más allá a través del teléfono. Esto en su momento llegó a preocupar al mismísimo Thomas Alva Edison, que incluso llegó a elaborar una teoría que hasta el día de hoy es muy importante. En el libro encontré una conexión muy interesante en la que ustedes hacen alusión a una teoría elaborada por Thomas Alva Edison, y me gustaría que me la cuentes. Digamos que la teoría se basa, o por lo menos hace foco, en un portal, ¿no? Un posible portal entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Según Edison, ideando el aparato específico, podemos comunicarlos con los muertos o con lo que quede de nosotros. Aparentemente, ese portal, esa puerta se fue abriendo con ciertos medios de comunicación. ¿Sí? El teléfono habría empezado de alguna forma a espiar por el rabillo de ese portal, porque a partir de que se inicia la era telefónica, empiezan a surgir versiones, testimonios, datos de gente que se comunica, que recibe mensajes desde el más allá. Si bien no se hizo un aparato para poder comunicarse directamente con el más allá, indirectamente, con el teléfono, esa brecha, ese portal, se empezó a abrir. Hay gente que dice que, de alguna manera, las nuevas tecnologías, el teléfono celular puntualmente, hizo que esa puerta se terminara de abrir. Antes era una aparición corporal, antes era un teléfono de línea, ahora bueno, es un celular. O sea, tal vez podemos pensar que las entidades, si es que existen, se adaptan a los medios, se adaptan al hoy, al presente. Entonces puede ser un atractivo interesante. Sin lugar a dudas que la historia de Pablo es muy conocida en la ciudad de Buenos Aires. Pero la leyenda urbana que vamos a ver a continuación es la más popular y transcurre justamente en esta plaza, la Plaza 25 de Agosto, que se encuentra ubicada en el barrio de Villa Ortúzar. ¿Quién no recibió un mensaje
o una llamada de un teléfono equivocado al celular, ¿no? Un número que no tenemos en la agenda, un mensaje que nos damos cuenta en el instante de que no es para nosotros, ¿no? Hace alusión a una reunión a la que nunca dijimos que íbamos a ir. Lo que se suele hacer es olvidarnos, borrar el mensaje y listo, ¿no? Es un mensaje equivocado, nada más. Nunca investigamos, nunca vamos más allá, nunca rastreamos cuál pudo haber sido el origen, ¿no? de ese mensaje. Y este mito urbano hace referencia a eso justamente, a que quizás detrás de un mensaje, de una llamada, aparentemente de un remitente equivocado, puede llegar a esconderse un universo aterrador. Hablando de mensajes de texto y bueno, historias particulares o leyendas urbanas, estamos en Villa Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto. Esta plaza es conocida porque, bueno, es el escenario donde transcurre una historia que justamente tiene que ver, en este caso, un mensaje de texto equivocado, ¿no? Esta es una historia que ocurrió más o menos en el 2005. Un chico, Nicolás, está en su casa y de repente recibe un mensaje de texto que dice: el picnic es mañana al mediodía. Nos encontramos en Heredia y 14 de julio. Él no había quedado con nadie en ir a un picnic, en ningún momento. Así que bueno, el mensaje no era para él seguro. Además el número era muy extraño, un número con muchos dígitos. Y no solamente eso, había otro dato en el mensaje que le resultaba llamativo. Entonces él se queda mirando el mensaje y dice: no puede ser, Heredia y 14 de julio no se cruzan. No se cruzaban. Él su barrio lo conocía como la palma de la mano. Pero bueno, se supuso que la persona que lo había mandado se había equivocado. Estuvo a punto de borrar el mensaje, pero la curiosidad es un monstruo bastante poderoso, ¿no? que muchas veces nos lleva a hacer cosas que cambian el destino de cada uno. Eso pasó con Nicolás. Nicolás estuvo a punto de borrar ese mensaje de texto, pero algo le llamaba mucho la atención. Aquel número era muy extraño, así que decidió responderlo, y poco tiempo después se arrepentiría de haber hecho esto. Él llama por teléfono, disca el número que él había recibido el mensaje, y cuando atiende es una chica. Y queda inesperadamente enamorado de la voz que lo atiende. Una voz de mujer increíble. Él en un momento se frena un segundo al escuchar la voz de la chica, que presumiblemente parece tener la misma edad que él, y bueno, se ponen a hablar. Él trata de explicarle que el mensaje no era para él. Bueno, la chica le dice que se llama Aldana y charlan un rato, la pasan bien hablando. La cuestión es, bueno, que empezó una conversación. Nicolás se terminó enamorando más todavía, quería conocerla. Y ella, al fin y al cabo, termina invitándolo al picnic. Nicolás, por supuesto, acepta, es la oportunidad para conocerla, y terminan colgando. Y de repente, cuando cuelga, se da cuenta que tan tonto quedó con la voz de la chica que no le dijo nada del teléfono raro, ¿no? Que tenía el mensaje, y tampoco le dijo nada de las calles, de que 14 de julio y Heredia nunca se cortaban. Pero bueno, él se da cuenta de que la única plaza en la que pueden hacer un picnic y que está contenida entre esas dos calles, 14 de julio y Heredia, es la 25 de agosto. ¿Sí? Está en su barrio, así que al mediodía del día siguiente va hacia la plaza, desesperado para conocer a esta chica. Espera, pasa el tiempo, piensa si no fue toda una broma, si no le mintió la chica. Entonces de repente se aleja de la calecita
se aleja porque su celular no tenía señal cerca de la calecita, cerca del juego. Se aleja, tiene señal y llama a la chica y le pregunta, ¿qué pasó? O sea, que no llegaron nunca, que ya son las 3 de la tarde, 3:30 y yo vine por el picnic y tenía ganas de conocerte. La chica le responde que no le mienta, que no puede ser eso porque estuvo en esa calecita de la Plaza 25 de Agosto esperándolo y nunca apareció. Entonces Nicolás se queda helado. Él había llegado a las 11:30 a ese lugar. Él había pasado bien hablando con la chica y le habían quedado ganas de conocerla. Nicolás le pide por favor que bueno, que se encontraron de alguna manera. No entendía de qué forma se encontraron, pero bueno, no se encontraron. Pero que le dé otra posibilidad, que la quería conocer. La chica le comenta que está caminando por una de las calles cercanas a la plaza, Girardot, y él le dice, por favor, juntémonos en Malaber, que es otra plaza. Entonces él le dice, bueno, voy para allá, espérame en Estomba y Girardot. Y corta. Y él se va a tratar de encontrarla. En teoría no estaba muy lejos de acá, entonces él se va para allá. Él va caminando y busca la esquina de Estomba y Girardot y se para en la esquina. Lo único que ve es a una anciana. Entonces la llama por teléfono otra vez y le pregunta qué está pasando. Le dice, ¿qué pasa? Estoy en la esquina de Estomba y Girardot. Estoy acá. Me dijiste que ibas a estar acá. Entonces Aldana le dice, ¿me estás cargando? Yo también estoy en Estomba y Girardot. Entonces, el asombro entre los dos, o sea, otra vez no se encuentran. ¿Qué estaba pasando? Una segunda esquina, como te decía, una segunda plaza, y los dos hablando por teléfono, los dos diciendo que estaban en esa esquina, y estaba cada uno solo por su lado. ¿De qué manera? ¿De qué forma? La chica te dice, no puede ser, yo estoy también en donde estás vos, estoy en Estomba y Girardot y no estás. Entonces el chico desesperado le dice, pero ¿no tenés a una anciana que hay en un banquito cerca? Tiene que estar ahí. No, estoy sola, le dice la chica. Y no solamente eso, está empezando a llover. Ahí algo hizo clic en la mente de Nicolás. El día era radiante, ¿cómo empezando a llover? No había lógica en todo eso. Y al parecer hubo un clic también del otro lado, ¿no? De la línea. Como en el mismo lugar el día estaba radiante y llovía. Era imposible. Entonces Nicolás le pregunta, tu número de celular es muy raro, tiene muchos dígitos. No te lo pregunté esto antes, te lo pregunto ahora porque me doy cuenta. Y la chica le dice, no, el tuyo es el raro. Tu número es el que tiene pocos dígitos. Entonces hay como una pausa. Nicolás se da cuenta que la chica se da cuenta de algo. Parece que entiende lo que está pasando. Y le llega la pregunta casi definitiva. Le dice, decime el nombre del presidente del país. Nicolás le responde, Kirchner. ¿Quién? Le pregunta a la chica. Kirchner. Y se corta la transmisión. La pierde definitivamente. No le queda más que eso, más que el eco de aquel ¿quién? Terrible es que ese quién no era de alguien que no había entendido, que no había escuchado la respuesta. Era un quién de alguien que había escuchado perfectamente la respuesta, pero que no conocía a Kirchner.
Era el quién de una persona que habitaba otro universo, en el que Kirchner no era el presidente de Argentina, y en el que Heredia y 14 de julio se cruzaban. Él trata de llamarla otra vez y cuando contesta el llamado es la operadora que le dice que ese número no existe. Le dio como que el número estaba equivocado. Bueno, él siguió llamándola, siguió probando durante varios días después, inclusive mucho tiempo después, hasta intentó mandar mensajes que, bueno, volvieron rebotados, el número no existía. Para él fue bastante triste, ¿no? Porque él había quedado esperanzado de conocerla. Todo daba para que fuera una cita perfecta y sin embargo fue casi un misterio lo que ocurrió. ¿Qué te deja esta historia, no? Porque aparentemente es una historia que habla de un desencuentro, pero también por otro lado habla de dos personas que estaban en un mismo lugar a la misma hora y nunca se encontraron, nunca se vieron. Ellos dos estaban en la misma ciudad y sin embargo en el mismo lugar y sin embargo no se estaban viendo. Es como cuando vos vas caminando por la calle y pisás una baldosa y detrás tuyo viene una persona y pisa la baldosa. Los dos están en el mismo espacio, ¿sí? Pisan los dos la baldosa pero en diferentes tiempos. Imagínate que estuvieras en el mismo tiempo pero en diferentes espacios y por algún motivo se conectaran. Hubiera algo que hiciera que esos dos universos se conectaran en el mismo momento. La explicación podría ser que existen universos paralelos y por algún motivo, en ese mismo día, por un momento estuvieron conectados de diferentes lugares. ¿Qué sentiste al descubrir que ellos en realidad pertenecían a universos paralelos, universos diferentes, y que a la vez ellos querían estar juntos pero no podían, como que de cierta manera no podían llegar a consolidar ese amor? Claro, yo creo que bueno, refuerza la teoría, o mejor dicho, la historia eterna del amor, en este caso puntual, del amor inconcluso, del amor que no puede ser, que es la historia más fuerte que podemos asociar, el amor que no se puede concretar, ¿no? Esta imposibilidad de Shakespeare para acá, el amor imposible, el amor que no puede ser por diferentes motivos, en este caso en la leyenda lo promueve o lo moderniza en cuanto a un soporte tecnológico, es decir, son los teléfonos. Los Capuleto y los Montesco son los teléfonos, digamos. O sea, no puede haber unión porque son de otros universos, lo cual es, por un lado, terrible, pero por otro lado, tiene mucho encanto. Es ese amor imposible y ese pensamiento de la otra persona en desear a la otra y que no se pueda concretar, que eso también es una fuerza muy motivadora, lo no concretado, lo que podría haber sido, en este caso asociado a universos paralelos. Y una historia muy interesante que nos invita a reflexionar, pero sobre todo a abrir nuestras cabezas. Sí, porque esto quiere decir que, como dijimos siempre, los misterios de la vida son insondables, son muchos y nadie puede afirmar que es la realidad. Seguramente hay otros Víctor hablando con otros Guillermos en otros universos de cosas parecidas y diciendo que hay otros universos paralelos donde se tocan. Es un tema fabuloso. Sin lugar a dudas que la historia de Aldana y Nicolás nos invita a reflexionar bastante. Es que el tema de los universos paralelos interesa a muchas personas, tanto que hoy por hoy se pueden llegar a encontrar libros, películas o hasta series de televisión que hacen referencia a esta temática. Y justamente si uno escucha con atención esta popular leyenda urbana bonaerense, va a descubrir que estos jóvenes jamás llegaron a conocerse precisamente porque pertenecían a universos diferentes.
En la actualidad, más de 2.400 millones de personas son usuarios de mensajes de texto. ¿Usted sabe lo que significa esto? Significa que más de un tercio de la población mundial utiliza este medio de comunicación. Y yo creo que es por esto que esta historia nos llega directamente. Nos sentimos un poco afectados. Y seguramente más de uno en sus hogares esté recordando algún mensaje de texto proveniente de algún número desconocido o algún mensaje extraño. Otros, en cambio, estarán mirando su teléfono de reojo, pensando en cómo reaccionaría si esto le llegara a suceder. Ignorar ese mensaje, borrarlo o contestarlo. Y por ahí, de la manera menos pensada, sin imaginarlo, contactarnos con el universo mágico de las voces anónimas. El vínculo que une a los hermanos es algo tan especial que es capaz de generar infinidad de relatos. Historias que hablan de lo profundo que puede llegar a ser ese lazo. Algunos de estos casos nos hablan de conexiones entre hermanos verdaderamente poderosas. Historias tan fuertes que, según cuentan, son capaces de trascender lo estrictamente físico y en algunos casos hasta continuar más allá del implacable límite que impone la muerte. Esta es la historia de Edward Mordrake, un joven que nació en el siglo XIX en la Inglaterra victoriana. Perteneciente a una familia de la realeza, este joven pudo haber sido la envidia de muchos. Pero lamentablemente, él guardaba un oscuro secreto relacionado a un hermano cuya historia era completamente desconocida. Un hermano que, según cuentan, era bastante siniestro. Esta es la historia de Edward Mordrake, un joven inglés que vivía en el siglo XIX, de la realeza. Aparentemente un tipo feliz, de dinero, sensible, las tenía todas. Seguramente pudo ser la envidia de muchos, a no ser por un oscuro secreto. Un secreto doloroso que además lo manifestaba todas las noches, en un pueblito chico, en un bar de ese pueblo al que iba a beber. Todas las noches iba a un bar. Cuando lo veían entrar no podían entender cómo una persona de la realeza estaba ahí presente en ese bar. No era común que un joven de ese linaje concurriera a un bar a beber. Edward entraba, se apoyaba en la barra, pedía su primer trago, lo tomaba. Y después iba a una mesa y seguía bebiendo ginebra. Tomaba ginebra, 1, 2, 3, 4. Comenzaba a hablar. Es más, no comenzaba a hablar, comenzaba a dialogar con alguien. Los testigos dicen que hablaba con alguien, porque se tomaba los tiempos, como cuando uno habla y escucha. Y seguía bebiendo y ya ese diálogo era más violento. La conducta de este joven se empezó a transformar en algo agresivo. Levantaba la voz, golpeaba la mesa, parecía discutir con alguien que nadie podía ver. Discutía con alguien, como si lo tuviese enfrente, en la silla al lado de su mesa. Algunas veces las discusiones se hacían fuertes.
y se transformaba como una discusión con nadie, porque veían a Edward gesticular, agarrarse la cabeza, pedir por favor, basta. Y perdiendo el control y hablando con alguien que no se sabe quién es, te decía, este tipo está loco, o habla con un fantasma, o habla con alguien desaparecido. Nombraba, basta, déjame, no me molestes más. Siempre lo mismo, todas las noches. Entraba, bebía, 1 ginebra, 2, 3, 4, comenzaba a hablar con alguien, discutía y los que estaban ahí no entendían qué pasaba. Hasta que uno se dio cuenta, porque escuchó, que Edward tenía un hermano. Hermano. Eso era raro porque nadie conocía la existencia de un hermano en la familia de los Mordrake. Habían tenido solo un hijo. Hasta que un día una mujer, curiosa, empezó a buscar entre las casas del pueblo y se enteró de un rumor que había permanecido secreto, como sucedía casi siempre en las clases altas, en las que todos aquellos hechos que salían de lo normal o que no eran muy lindos de ser contados quedaban en la oscuridad. Aparentemente el rumor decía que los Mordrake habían tenido 2 hijos y uno de ellos había muerto de manera misteriosa y nunca más se había hablado del tema. Un hermano que su familia, dice, no había querido reconocer. Entonces empezaron a creer o empezaron a entender las reacciones de Edward. Decían, estará discutiendo con su hermano muerto. Esto estremeció a los parroquianos del lugar porque indudablemente cuando lo veían hablando solo no podían dejar de imaginar que él estaba hablando con el espectro de su hermano muerto. Con el espectro de un hermano que además aparentemente lo perseguía sol y sombra, porque no había noche en la que Edward no se emborrachara en ese bar. El tiempo fue pasando, la imagen de él se fue deteriorando y una noche, como siempre, con su gabardina negra, rechaza cualquier tipo de compañía y se va a su mesa, pero esta vez con un dramatismo y una infelicidad exacerbados. Pero esta vez empezó a beber mucho más y a gritar mucho más y a suplicarle a su aparente hermano que lo dejara en paz, que ya no más, que no lo torturara. Y bebió, bebió y lloró hasta el punto en que la bebida lo venció. Y cayó literalmente desmayado sobre la mesa. Cayó el vaso de ginebra que se hizo añicos contra el piso y sus brazos quedaron inmóviles. ¿Qué hacer con un chico de la realeza, de tal linaje, que cayó desmayado en un bar? Si hubiera sido cualquier otro borracho lo hubieran dejado ahí, pero era raro eso. Entonces los parroquianos se miraron sin saber qué hacer y una vez más fue esta joven, la hija del dueño, que se acercó lentamente a recoger los cristales del suelo. Estando allí, inclinada cerca de Edward, ella logró escuchar un susurro. La joven camarera escuchó unos susurros. Aquello era muy extraño. Edward estaba desmayado en la mesa y no era él quien hablaba. Entonces, ¿a quién pertenecían aquellos murmullos? Ella estaba a punto de descubrir al hermano siniestro de Edward Mordrake.
claro, era un ruido extraño. Así que miró a Edward, pero era imposible, estaba perdido en el alcohol. Pero se acercó mucho más y aún se sorprendió mucho más al descubrir que aquel susurro se daba al mismo tiempo mientras parte de su cabello sobre su nuca se movía, al mismo ritmo del susurro. Ella se acerca a Edward, le levanta el pelo y se echa para atrás. No podía creer lo que estaba viendo. En la nuca de Edward estaba el rostro de su hermano. La imagen que vio aquella joven fue aterradora. Inclusive cuentan que fue la última imagen que vio, que terminó loca al no comprender lo que estaba viendo. Justo en la nuca de Edward se podía ver sobre su piel un rostro. Era una cara, un rostro horrible que estaba en la nuca de Edward, que seguía hablando en murmullo. Esa fue la última noche que lo vieron. La naturaleza, dentro de sus caprichos, ha concebido hermanos siameses de todo tipo. Muchos de ellos unidos de las maneras más espantosas. Para la medicina, la historia de Edward Mordrake representa un caso de diprosopia, un fenómeno tan extraño que se conocen tan solo 35 casos documentados en todo el mundo desde el año 1885. Este es uno de los casos más siniestros dentro de estas malformaciones congénitas. Y no solo por el detalle de que se trataba de un rostro parásito en su nuca, sino porque, según cuentan, lo que para muchos era un susurro casi inaudible, para Edward era una voz clara. Una voz que le susurraba cosas perturbadoras, cosas que según su propia descripción solo podían existir en el mismísimo infierno. Según cuentan la mayoría de las versiones, el rostro tras la cabeza de Edward daba signos de una inteligencia maligna. Dicen que cuando el joven lloraba desconsoladamente, el rostro que anidaba en su nuca se reía. También cuentan que podía seguir con la mirada a una persona desde que entraba a una habitación hasta que salía de ella. Esta cara realmente era lo que se llamaría un hermano parasitario, es decir, alguien que no pudo desarrollarse como hermano, ¿no? Y quedó solamente esa parte. Esa cara es el hermano de Edward, el hermano parasitario, o sea, es solamente eso, ese detalle que estaba ahí. Él decía que esa cara no solamente lo perseguía porque era una deformidad, sino que él decía que a medida que pasaba el tiempo, cada vez más, decía que esta cara le hablaba, es decir, le transmitía pensamientos, le decía cosas permanentemente y cada vez más, no lo dejaba dormir. Él quería dormirse y esta cara o este rostro que no hablaba para la gente, pero le decía cosas, le decía permanentemente cosas y las cosas más horribles que se puedan decir, más siniestras. Y él decía, por favor, o a los mejores médicos, por favor, no se puede hacer nada con esto, no me pueden sacar a este monstruo que tengo, esta maldición que tengo encima. Y los médicos, los mejores médicos de Inglaterra, él tenía para pagarlos, decían, no, si hacemos algo así es un asesinato, morís, no se puede. Debe ser muy difícil imaginar lo que este chico sufrió al punto que en determinado momento dijo basta. Dijo basta y en ese momento, a los 23 años,
decidió terminar con su vida. Hay varias versiones. Y acá las versiones difieren. Acá las versiones difieren en muchos aspectos, pero el final es el mismo. El final es el peor final que uno puede imaginarse, que es el suicidio de Edward. Algunos dicen que se dio un tiro en el pecho, otros que se ahorcó, otros que tomó veneno, pero todos coinciden en un mismo final. Y eso es lo más trágico o más siniestro, diría yo. Lo cierto es que fue la única solución que encontró para darle fin a esos susurros atormentadores que no lo dejaban en paz nunca. Cuando lo encuentran a Edward, lo encuentran con un rictus de amargura, de horror, de insatisfacción, pero su otra cara la encontraron con un gesto de satisfacción, un gesto de decir, bueno, te gané, ya te vencí, te dominé hasta el final. Hay una nota que él dejó antes de suicidarse. Una carta escrita por Edward pidiendo que algún cirujano le saque a su hermano de encima. Quizá con el temor de que, aún muerto, continuara torturándolo con esos susurros siniestros. Y también pedía que no se lo enterrara en un cementerio, que se lo enterrara en un campo baldío y sin lápida. Tal era la sensación de no pertenecer a este mundo, de tener una naturaleza extraña, que a pesar de la alcurnia de su apellido, prefería ser olvidado. Y que una vez que los entierren, a él lo entierren en una fosa sin nombre y que su hermano esté lejos. Tom Waits, un cantautor estadounidense muy conocido, también se sintió movilizado por esta historia y escribió una canción que se llama Pobre Edward, en la que relata el padecimiento de este joven. Y la canción dice más o menos: ¿has oído lo que dicen de Edward? Detrás de su cabeza tiene otra cara. La cara puede llorar, la cara puede reír. Era su hermano diabólico, que le susurraba en las noches las historias del infierno. El caso de Edward lo tenía todo. Tenía, digamos, dinero, tenía habilidades, tenía sensibilidad para las cosas, tenía acceso a todo, pero era un tipo infeliz por este tema, ¿no? Ese pequeño detalle que le complicó la vida. Esta historia estremece a cualquiera, sobre todo por el vínculo que uno tiene con un hermano. Un vínculo que es amoroso y que uno nunca puede imaginar que puede llegar a ser tan perverso, tan torturante, que implique el deseo de morir, la muerte. ¿Cómo pensás que eran los días de Edward? Lo más parecido a una pesadilla estando despierto. Una voz que te está gritando todo el tiempo y que nadie escucha y que vos solo la oís. Y que encima es la voz de tu hermano. Debe haber sido doloroso, triste, y siniestro. Además de solicitar la extirpación de su hermano siniestro, otra de las cosas que Edward Mordrake pidió en aquella carta que escribió antes de suicidarse fue que no sepulten su cuerpo en un cementerio. Pidió expresamente que lo enterraran en un terreno baldío, más precisamente en una tumba sin lápida. Conocedor de su extraña naturaleza, Edward no se sentía parte de este mundo y quería ser olvidado. Pero hay algo que no tuvo en cuenta, y es que estas historias, al igual que el rostro que llevaba en su nuca, no pueden callarse. Una vez que las descubrimos, ellas siguen sonando una y otra vez con el tono inconfundible de las voces anónimas.
payasos son artistas del mundo de la alegría que buscan animar al público y robarle muchas sonrisas. A través de sus rutinas humorísticas, sus vestuarios coloridos o sus caras completamente maquilladas, estos simpáticos personajes intentan generar carcajadas en la audiencia e impregnar a la atmósfera que los rodea de un aire mágico y divertido. Por todo esto, es muy extraño pensar que los payasos, además de hacer reír a la gente, puedan generar miedo. Un miedo que es capaz de instalarse en la psique de las personas de la manera más siniestra. Cuesta creerlo, pero lo cierto es que esta fobia existe. De hecho, el miedo irracional hacia los payasos tiene un nombre: coulrofobia. La coulrofobia afecta especialmente a los niños, aunque también puede manifestarse en adolescentes y adultos. Una leyenda urbana que en el presente cobró notoria popularidad a través de las redes sociales refleja claramente el miedo a los payasos. Ocurrió hace algunos años en los Estados Unidos. La protagonista de esta historia, una niñera, jamás imaginó que un payaso le provocaría el terror más grande de su vida. Los payasos son protagonistas de historias tenebrosas, tanto como esta historia, una historia urbana en Norteamérica, que durante mucho tiempo fue casi que callada, pero gracias a las redes sociales demostró que aún se teme mucho a los payasos. Cuentan que en Norteamérica una familia con sus 2 hijos vivían en una casa grande, confortable. Ellos 2 trabajaban mucho y además de trabajar se encargaban de cuidar a sus hijos. Esto obviamente hacía que la vida para ellos fuera algo agotadora. Así que un buen día él le propone a su esposa: bueno, vamos al cine, después vamos a comer, luego a bailar. Vamos a darnos un espacio para nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con nuestros 2 hijos? Al ver que ningún familiar se podía hacer cargo de sus hijos, decidieron hacerlo normal, contratar a una niñera. Bien, vamos a llamar a una niñera, a una buena niñera de aquí del barrio. La niñera llega a eso de las 7 de la tarde, le da confianza a los padres, todo bien. Antes de salir, el padre le deja el número de su celular para que ella llamara si algo ocurría o si necesitaba algo. Lo más seguro es que no. Así que cuando salieron, la niñera lo primero que hizo fue ir a la habitación a ver a los niños. Y tiene la suerte de que por azares del destino, los niños están dormidos ya. Es raro que se durmieran temprano, pero ya están ahí en la cama. Ella ni siquiera quiso prender la luz para no despertarlos. Así que bajó al living, prendió la tele y se puso a ver una película. La niñera está horas y horas frente al televisor. Por supuesto, cada tanto, ella se levanta y silenciosamente camina por el pasillo, entreabre la puerta del cuarto de los chicos para ver si están durmiendo, para ver si todo está bien. Intenta ver la penumbra de la habitación y ve algo en el fondo de la habitación que la congela. En ese momento, ella se percata que en la esquina donde hay osos de peluches y juguetes, está sentado sobre una mecedora el muñeco enorme, pero grandísimo, de un payaso, en la penumbra, en la semioscuridad. Apenas lo puede ver bien por la luz de la luna que entra por la ventana. Puede ver la silueta oscura de su cabeza y el traje. Y quizá porque ella es joven, quizá porque ella es impresionable, este detalle le pone un fardo muy grande sobre sus hombros cada vez que
Pasados 30 minutos tiene que volver para ver si los chicos están bien. Ella vuelve a ver la televisión y se hace la cabeza. Y mientras más pasaba el tiempo, más angustia sentía. Así que llegó un momento donde tomó una decisión y decidió buscar el número telefónico que le había dejado el papá de los niños y le llamó. El teléfono sonó unas cuantas veces, pero cuando contestaron, la niñera, con la voz un poco nerviosa, pero intentándose calmar, le dijo: no pasa nada, todo está bien, los niños se encuentran muy bien, solo quiero pedirle un favor especial. ¿A ustedes no les importa que yo tome una sábana y con ella cubra el muñeco del payaso que está en el cuarto de sus hijos? Porque me hace sentir mal. ¿Puedo tapar su muñeco de payaso con una sábana? Es que realmente me asusta mucho. Hay silencio en la línea. Un silencio prolongado. Entonces el papá dice: nuestros hijos no tienen ningún muñeco de payaso. En ese momento la comunicación se corta. Así que el señor nuevamente marcó e intentó llamar a la casa, pero lo único que escuchaba era cómo timbraba el teléfono sin que contestara. Y timbró una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se cortaba la llamada, pero él seguía insistiendo. Y llamó tantas veces hasta que de pronto contestaron. Pero esta vez no era la voz de la niñera, era una voz mucho más gruesa, con un tono algo burlón, que le dijo: ¿puedo tapar a su niñera con una sábana? Es que realmente me asusta mucho. Inmediatamente después escuchó una risotada macabra, tenebrosa, y la llamada se cortó. El padre obviamente se quedó congelado, se quedó muy asustado y muy preocupado, así que nuevamente empezó a marcar, pero ya no contestaban, y timbraba el teléfono, así que decidieron rápido salir del restaurante e ir hasta su casa. Cuando los padres llegan a la casa, abren la puerta y encienden las luces. Empieza el grito de la madre, porque ven no solo a la niñera, sino además a los 2 niños desplomados en el piso, sobre sendos charcos de su propia sangre. De más está decir que nunca encontraron a ningún muñeco de payaso por ahí. La policía llegó a los pocos minutos y por más que investigaron, jamás encontraron un rastro de aquel payaso asesino. El matrimonio abandonó la casa para nunca más volver. Pero lo más aterrador de esta historia es que aquel payaso asesino aún sigue libre. Me gustaría hablar sobre los payasos y el miedo que infunden en niños y en adultos también. Algunos adultos que arrastran un miedo por ahí, no te digo inexplicable, pero curioso. ¿Cómo es posible que los payasos son capaces de alegrar a los niños y a la vez provocar tanto miedo? Yo creo que esa es una broma cruel de la vida. Un payaso puede ser algo hermoso, agradable, divertido, pero hay personas que reconocen el rostro de lo más siniestro en una cara pintada de varios colores, y yo no los puedo culpar. Sin dudas,
con el patrón equivocado de colores sobre su cara, el rostro de un payaso puede ser una de las cosas más abominables que puedes llegar a ver. Según cuenta la leyenda, luego de ocurrida esa masacre, el matrimonio abandonó de una vez y para siempre aquella casa. Es que ninguno de los dos pudo superar el terrible trauma padecido. Lo más aterrador del caso es que el autor de esos crímenes tan espantosos nunca fue atrapado. Muchos creen que lo que dijo la niñera en aquella última llamada telefónica era cierto y que los asesinó un payaso siniestro que irrumpió en aquel hogar para matar de la manera más despiadada. Un payaso macabro que ríe carcajadas ante el sufrimiento de las voces anónimas. Esta es una historia muy mórbida que se le conoce muy bien en Estados Unidos y es una de las más difíciles de hablar porque es perturbadora de fondo. Es un niño que vive en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tiene miedo al agua. Desde niño le tenía un miedo terrible al agua. Su papá le había explicado que era porque de niño casi se ahoga. Y como buen padre, quien no, lo inscribe a clases de natación porque quiere que supere este miedo. Pero las clases de natación, así como los baños en la tina, no son sino el gatillo de una serie de sucesos que son francamente horribles. Por ejemplo, cada vez que él está sumergido debajo del agua, él abre los ojos, como todos lo abrimos debajo del agua alguna vez, sobre todo de jóvenes, jugando. Pero cuando él ve hacia arriba, no tarda en aparecer como si fuera una especie de cuerpo celeste, algo muy extraño, una cara femenina, muy pálida, y los cabellos se abren, y tienen los ojos muy claros y muy fríos, como si fueran dos pedazos de hielo. Y el rostro bajaba y se le acercaba cada vez más, y cada vez más. Y obviamente, este niño se asustaba muchísimo. Era un terror mudo, porque no podía compartir esta historia con los demás. Aparte, el papá también tenía su carácter. Y a veces uno omite contarle cosas a los padres de uno. Pero en su caso era un trauma muy grande. Y cada vez que él se daba baños de bañera, o cada vez que iba a una piscina, o cada vez que estaba en un lugar que involucraba el agua, no tardaban 3 o 4 segundos antes de que esta cara extraña se materializara. Y esto a él lo tenía muy mal. Paralelamente a esto, huelga decir que este es un niño huérfano de madre. Él se crió con el papá. Pero pasan los años y se hace adolescente. Cada vez que él tomaba un baño de tina, él lo sentía. Sabía que ese rostro, que esa presencia bastante morbosa estaba ahí y no iban a pasar muchos segundos antes de que se materializara y lo empezara a ver otra vez. Ya de adolescente, él sospechaba que podía ser la mamá. Una sospecha vaga, porque aparte no habían fotos de ella en la casa.
el papá de algún modo no lo permitía y tenía asustado al hijo, que no podía pedir explicaciones porque sabía que el papá se iba a molestar. Y un día decide confrontar al papá. Yo quiero saber quién era mi mamá. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué ni siquiera me das el permiso, el derecho de todo hijo de ver una foto? ¿Por qué? ¿No ves que todos los demás tienen a su mamá y tú me vas a negar a mí una foto? Y el papá, por supuesto, se molesta muchísimo. Entonces el muchacho se enfurece y le cuenta al papá lo que sucede cada vez que él se sumerge debajo del agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, veo un rostro así y así, con los ojos azules, el rostro muy pálido y muchos otros detalles que se pierden en esta historia. Entonces hay un momento muy íntimo, muy familiar y hasta incluso un poco feo, porque el papá se pone a llorar. Y le dice, ¿sabes qué? Ese es el rostro de tu mamá. Sí, es el rostro de su mamá. Pero el papá le dice, mira hijo, ¿sabes qué? No quiero hablar más, por favor, déjame en paz. Los próximos días la comunicación entre padre e hijo está cortada. Los dos en el fondo saben que él se va a ir restableciendo, que van a volver a estar contentos. Pero él sabe que ya no le puede sacar más al papá. Así que el chico decide tomar al toro por los cuernos. Y se va a una biblioteca pública. Esto es Estados Unidos, tienen bibliotecas donde tú puedes ir y revisar los periódicos de tiempos pasados, ¿verdad? Y este chico va. Y armado solamente con su apellido, el nombre de la madre y nada más, se da la tarea y empieza a buscar. Se encuentra con más de lo que quizá él pudo soportar. ¿Sabes por qué? Porque él consiguió finalmente no solo el obituario, sino la noticia de la muerte de su madre. Fija que cuando todo se vuelve horrible, ¿sabes por qué? Porque resulta que su papá la había matado. Pero no fue un homicidio culposo, no. Fue en defensa. Fue defendiendo a su propio hijo, de hecho. Porque esta señora ya iba presentando problemas de enfermedad mental. Y ella había tratado de ahogar a su propio hijo. Esta historia tiene algo muy particular, y es que ya ha pasado muchas veces que la información está muy sobrevalorada. A este chico no le hizo nada bien saber esto, saber este detalle final que explica mucho de los sucesos que acontecieron cada vez que él se sumergía bajo el agua. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave
hace el ruido abre la puerta y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano, en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme. Una huella gigantesca, colosal, una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado en la fotografía hizo que esta mujercita gritara a todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de dos cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares y además pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado, no pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que la compañera de la supuesta víctima, de la desaparecida, estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia, había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación, porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo. Y la poca información que llegó a compartir con su compañera de cuarto era que pensaba que algo le estaba siguiendo, que había una presencia cerca de ella, y estaba en el parque, y estaba en la calle, incluso en el salón de clases, y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada, porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente y, lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones, era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar? En especial cuando tiene dedos de 40 centímetros.
Es aquí, en este paisaje teñido por el sonido del mar, donde hace al menos 5 décadas circulan por las esquinas del buceo relatos de una joven mujer que recorre este rincón de la Rambla montevideana, conocido por muchos como la curva de la muerte. Usted seguro ha escuchado muchos de estos relatos que transgreden como un suspiro el último límite de la existencia humana. Esta es una historia de amor, de esas que se cuentan y escuchan con el corazón en la boca. Usted debe saber mejor que nadie la historia de la mujer del buceo. Sí, puede ser. Yo era un muchachón. ¿Usted vive acá? Sí, nacido, criado y vivo. ¿Cuándo fue que pasó la historia de Alicia del buceo? Yo pienso que hace muchos, pero muchos años, cuando en esa época existían todavía los tranvías en Montevideo. Un montón de años. El cementerio no tenía muro en el fondo de la Rambla, era todo libre. Para ubicarnos en los años 50, tendríamos que imaginar un cementerio del buceo sin muros, una zona extensa, despoblada. En definitiva, un lugar que por las noches se tornaba oscuro y tenebroso. La mayoría la sitúan allá por los años 50. Dicen que por entonces había un joven periodista que vivía allí en el barrio del buceo y que cada noche, muy tarde en general en la noche, volvía en el tranvía y había una parada justo allí en lo que todavía se conoce como la curva de la muerte. Hacía fresco, era época de frío todavía, ya otoñal. Es un muchacho que estudia y a su vez trabaja en un diario de acá de Montevideo. A eso de las 9:30, las 10 de la noche. Siempre se bajaba en la misma parada. Allí dicen que una de esas noches se encontró con una joven que le pareció atractiva, sumamente tímida, con un portafolios en la mano. Me acuerdo de la historia porque me han contado veteranos. Es muy conocida acá, la saben todos adentro. Y creo que de la generación mía sí. Era lo único que sé yo es que ella estaba en la Rambla. Le llamó la atención que una joven estuviera a esas horas por allí, como mirando el mar. Muy tímidamente se le acercó, quizás le dijo... No quiero molestarla, pero ¿no le da un poco de miedo andar a esta hora sola por acá? En realidad, recién llego, voy hasta mi casa, que es aquí a pocas cuadras. Muy elegante. Dicen que era muy linda, Alicia. Que era muy bonita. Muy linda, era hermosa, muy hermosa. Que a él en su momento lo flechó, digamos. Él, por supuesto, se ofreció a acompañarla hasta su casa. Caminaron. ¿Vos también venís de trabajar? No, de estudiar. Toco el piano. Pero todavía me falta tanto. Me gusta volver por acá. Con el mar tan cerca. Es tan inmenso y eterno. Ojalá mi piano sonara como el mar. Cuando llegaron a la casa de ella, una casa grande... Con unos portones negros grandes, una casa muy impresionante era, ¿no? Se despidió de ella. Y lo cierto es que a la noche siguiente volvió a encontrarla en el mismo lugar, a la misma hora. Y aquello se volvió un hábito, ¿sí? Él cuando llegaba, ella ya estaba ahí, como esperándolo, o como para cruzar, pero estaba ahí. Hasta que una vez él decidió invitarla a salir un sábado, romper un poco aquel círculo vicioso de apenas poder verse en esos mágicos paseos a la orilla del mar, entre la curva y la casa de la joven. La invitó entonces a un baile prácticamente familiar de allí, de la zona. Mira, yo conozco un lugar cerca donde se puede bailar, pero es un ambiente familiar, no creas que... Al principio se había resistido muchísimo a aquel encuentro, bueno, no sé. Me gustaría, pero... Y en aquella época, estaba más separadas las clases sociales, ¿no?
pesar de todas las resistencias, aquella noche se encontraron, bailaron hasta altas horas de la madrugada. Y bailaron hasta tarde, horas de, como hacen de los bailes, que bailan hasta muy tarde. Y cuando salieron, ella dijo que se tenía que ir, que se iba. ¿Nos tomamos un taxi? No, caminemos despacio, si no estás muy cansado. No, al contrario, me encanta. Le ofrece ponerle el saco, un tapado que él tenía para que ya no tuviera frío. Bueno. Hoy estás preciosa, pero un poco desabrigada. Permitime. Muy caballerosamente sacó su propio saco, se lo puso a ella sobre los hombros. Aquello fue derivando en un vínculo lindo, de ternura, muy entrañable. Cuando llegaron aquella noche a la casa de la joven, él decidió invitarla al día siguiente, que era domingo, a almorzar en su casa. ¿Por qué siempre nos vemos de noche?, dijo él. Rompamos un poco eso. No sé, mi madre podría hacer almuerzo para los dos y ya la conocés. Y ella dijo que no, que de ninguna manera, que ella no iba a poder. No sabes cómo me gustaría. ¿Cómo puedo explicarte? Y él la animó y le dijo, bueno, no, y entonces finalmente la convenció. Al mediodía siguiente, seguramente varios minutos antes, ella estaba allí esperando ansioso la llegada de la joven. Pero no llegó en hora. El otro día fue el Botija a buscarla. Lo cierto es que finalmente decidió sacarse todas aquellas dudas, a lo mejor le había pasado algo y él no se enteró, así que se fue hasta la casa que él conocía perfectamente. Él preguntó por Alicia. Buenas tardes. ¿Alicia se encuentra? La empleada no dijo una palabra, pero lo hizo pasar. Cuando él se sienta así en la sala, él ve el piano abierto. Él se quedó mirando el piano donde seguramente ella tocaba y un retrato de la muchacha que había sobre el piano. Y sobre el piano estaba la foto de ella. Mientras bajaba por la escalera una señora mayor y le dijo, joven, ¿puedo ayudarle en algo? ¿En qué le puedo servir, joven? Qué susto, disculpe. Él muy respetuosamente se paró, la saludó y le dijo que iba a ver a Alicia. ¿Qué Alicia?, le dijo ella. ¿Alicia? ¿La de la foto? Señora. La mujer se puso a llorar y él, sin entender demasiado bien, dijo, bueno, yo no quería... Con todo respeto, si estoy molestando, prefiero... Solo que habíamos quedado de encontrarnos hoy. Y la mujer, entre llantos, le dijo... Mi hija Alicia murió. ¿Cómo que murió? Si anoche estaba muy bien. Mi hija murió en un accidente. Hace 3 años. No puede ser. Pobrecita. Volví en el conservatorio donde estudiaba. La enterramos aquí, en el museo. Si usted quiere, puede ir a buscar. Incluso le dio, dice la historia, la ubicación exacta donde ella estaba enterrada en el cementerio del museo. Esa mujer está loca. No puede ser. Pero parecía tan auténtica. El joven, sin creer todavía la historia de esta señora, habrá pensado... Está loca. Debe ser por acá. Aquella. Debe ser aquella que tiene un... ¿Qué es? Pero... ¡No! Y en ella no solo estaba el nombre de Alicia, sino además su propio saco, justo sobre la tumba.
Lo curioso de esta historia es que a pesar de haber sido contada en cientos de miles de oportunidades durante más de medio siglo, la misma nunca perdió la esencia y se mantiene intacta la memoria de quienes se apropian de ella. Solo ha sufrido algunas variantes como la que muchos montevideanos conocen en la actualidad, en la que Germán, en lugar de cubrirla con un saco para resguardarla del frío, le prestó su bufanda roja, la que misteriosamente después apareció encima de la lápida de Alicia. Cuando te contaron la historia, ¿qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue de repente lo que rescataste? Lo que yo rescaté fue, primeramente, la manifestación de ella, como que ella no se había ido a otro mundo. Que ¿Por qué eso, pensás que seguía deambulando por claro, el museo? porque ella no se había desconectado del mundo de los vivos. O sea, para ella estaba viva. Ella estaba viva, para ella. Y algo de cierto tiene que tener, porque si no la gente no la cuenta. ¿Esta historia de la mujer es verdad? Yo digo que sí. Muchas gracias. Yo digo que es verdad. Si es real o no es real, no sé. Solo sé que me la contaron. Con el paso de décadas, Alicia del Buceo se ha vuelto protagonista de la más célebre leyenda popular montevideana. Dulce mirada de un barrio que sostiene viva su historia mágica para ayudarnos a cruzar, cada tanto, la delgada frontera entre la vida y la muerte. Y volver para contarlo, sumando así nuestra voz al rumor cotidiano de las voces anónimas. Es tan inmenso y eterno. Ojalá mi piano sonara como el mar. Desde siempre los cementerios han sido sitios especiales, lugares de respeto indiscutido, de dolor. Y también de recuerdos de quienes de una u otra forma han dejado su huella en nuestras vidas. Pero ya no están. Son también lugares que dan miedo, quizás porque representan ese territorio de transición con un mundo desconocido. Dicen que hace muchos años, en lo que ahora se conoce como el barrio de La Teja, un hombre se animó a apostar que traspasaría el límite de sus propios miedos. ¿Se anima a escuchar? Le apuesto a que sí. Seguramente conocés la historia de la apuesta en el cementerio de La Teja, de los gauchos. Sí, la verdad es que me lo han manifestado, me lo han contado. Me lo ha dicho no una persona, sino varias personas me han contado la misma anécdota, ¿no? Esta historia transcurre alrededor del año 1900. En ese entonces este era un pueblo rural donde entre copa y truco la gente transitaba su vida social. Las calles eran todas de tierra, salvo la principal, la actual Carlos María Ramírez, por donde pasaba el tranvía de caballos. Bolichón de aquellos en los que había almacén, bar. Allí dicen que cierta vez un grupo de parroquianos, de esos que por años se juntan ritualmente casi en el mismo boliche, aquella noche dicen que se pusieron a discutir alrededor del tema del cementerio. Uno de estos hombres dijo que eso era una pavada y que eso era para gente que no tenía instrucción y que en esas cosas no había que creer porque eran todo mentiras. Y entonces el otro lo aprovechó para desafiarlo. Bueno, si es mentira, ¿vos te animarías a pasar una noche en el cementerio? Que yo entro al cementerio, no que vos no entrás, que yo entro, no que no entrás. Bueno, yo voy a entrar, bueno, pero... Yo te juego plata. Vos tenés que pasarte una noche en el cementerio. ¿Cómo no? Dijo el hombre. Vos vas a entrar, pero tenés que dejar, yo qué sé, alguna marca, como que... o algo que... ¿Alguna prueba? A alguien se le ocurrió la idea de que podía dejar el cuchillo del que todo el mundo lo conocía, que andaba con él siempre el cinto, igual que todos los demás, clavado al lado de alguna tumba. Bueno, pasaré la noche y a la madrugada entonces dejo el cuchillo clavado ahí para que todo el mundo sepa el otro día que realmente cumplí. Lógicamente, este cementerio de Arante era todo alambrado, de la parte del lado afuera, no existen los muros que existen hoy. Este hombre tenía que cumplir aquella promesa. Era una cuestión de honor, que en aquel tiempo era
importante. Tuvo que armarse de coraje. Cruzar el alambrado, que en aquel tiempo era lo que limitaba el camposanto del resto de la zona. No estaban los muros que están hoy en día. Cruzó el alambrado. Dicen que lo que más asusta cuando uno está en un cementerio de noche son los ruidos que uno no se puede explicar. De pájaros que parece que cantan de otra manera, algún búho, algún ruido como de cosas que se mueven, a lo mejor hojas, a lo mejor no. Lo cierto es que parece que este hombre no se adentró demasiado porque yo no estaba en la puesta. Así que caminó unos cuantos metros y ahí nomás se sentó a esperar a que pasara el rato. Pero este hombre aparentemente aguantó el nerviosismo, aguantó aquellos ruidos alrededor de la noche. Aguantó los resplandores, a lo mejor de las primeras luces del alba. Y se dio cuenta de que había llegado el momento de levantarse y salir. Así que, nervioso, se acordó de la promesa del cuchillo. Mirando hacia todos lados todavía para ver por dónde cruzar el alambrado más cerca, clavó el cuchillo en una tumba y se decidió a salir. Se levantó mirando para todos lados, tratando de ver a lo mejor cuál sería el lugar más cercano del alambrado para salir de una vez por todas de aquel camposanto y dar por cumplida aquella noche de apuesta. Por lo que dice la historia, que saca un cuchillo, un puñal, no sé, una daga, como se quisiera llamar, y dice, le voy a dejar esta marca a mi amigo para que vea que yo estuve en el panteón, acá en la sepultura. Clavó tan fuerte como pudo el cuchillo en la tumba más cerca que tenía y se dispuso a salir. Ni bien intentó alejarse, sintió que alguien lo agarraba del poncho, una fuerza muy grande. Entonces cuando se va a retirar, siente como que alguien lo tira. Se dio vuelta y no había nadie que le sujetara el poncho. Así que se asustó todavía más y quiso correr. Y cuando quiso correr, aquel tirón fue más fuerte todavía. Así que el hombre cayó al piso. Eso es todo lo que se sabe. Dicen que de mañana tempranito los parroquianos ya estaban en el boliche viendo a ver si el hombre había cumplido o no había cumplido aquella promesa y había probado su hombría. Pero el hombre no llegó. Así que lo fueron a buscar a la casa y tampoco estaba. Las peores de todas las sospechas empezaron a ganar terreno entre aquella gente. Así que se dispusieron a ir al cementerio. Bueno, ahí es donde dijo que iba a ir, así que, ¿quién te dice? Efectivamente lo encontraron, allí donde cayó, intentando escapar de la fuerza que le agarraba el poncho.
Esa fuerza sobrenatural que lo dejó tendido en el suelo no era nada más ni nada menos que el cuchillo clavado en su propio poncho. Cuando él clava eso en el piso, clava el poncho que él tiene. Lo encontraron allí, muerto de un infarto. Cuando viene el otro día viene y ven el cuerpo que había fallecido. Y esa es la causa. Hay muchos cementerios, tanto de Montevideo como del interior del país, en los que la gente que vive en el entorno se atribuye de alguna forma el origen de esta historia. Y hasta ahora, y hay gente que a veces yo escucho otras opiniones y dice, no, que esto es en el interior, que yo la escuché acá. Pero les aseguro, como para los que pasen cerca y sientan curiosidad y ganas de saber si esto es cierto, que el cementerio de La Teja es el único que cuando uno entra, transcurridos apenas 20 metros, 15 o 20 metros del actual muro que lo separa de la calle, se va a encontrar con una sorpresa. ¿Podemos ir hasta la tumba y me mostrás bien dónde está exacto? Sí, hasta ahora lo que manifiestan y dicen es... ¿Alguna vez te paraste frente a esta tumba y de repente la miraste y te imaginaste al gaucho tendido en el piso con el cuchillo clavado en su poncho? Sí. Ojo, como yo, toda la gente que ha venido también. Que se imaginan y a veces comentan. En una de las tumbas hay una cruz. Y sobre la cruz hay un poncho entreverado. A lo mejor recordando aquella apuesta que costó la vida de un vecino de la zona, pero seguramente recordándole también cada tanto a los vecinos y vecinas de La Teja que el Camposanto es un lugar para respetar. Me llamó la atención de que comentaban eso y hablaba la gente de eso y que hay un poncho justo. Qué insólito. Hace ya muchas décadas, un hombre dejó su vida y su poncho en una apuesta. Y se recuerda todavía, quizás, porque su apuesta puso en juego algo que compartimos todos los montevideanos y montevideanas de todas las épocas: el miedo a la muerte. Un miedo que tenemos en común, pero del que solo se animan a hablar las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.